Un cordial saludo, yo soy el doctor Freddy Fuentes. El tema que vamos a tratar hoy es mediastino. Empezamos con la definición. El término mediastino significa medio o división. El tórax está compuesto por los tejidos y órganos que se encuentran entre las dos cavidades pleurales. Está limitado por el esternón en el sector anterior, la columna vertebral en el posterior, el opérculo torácico en el superior y el diafragma en el inferior. De las estructuras más importantes que aloja el mediastino, podemos describir el corazón, los pedículos pulmonares, el timo, los ganglios linfáticos, porciones de los grandes vasos, tráquea, esófago, venas ácigos, conducto torácico, nervios frénicos, nervio vago, cadena simpática, paquetes intercostales, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a hacer una primera pregunta. ¿Cómo estudiamos el mediastino? Primero que todo, es importante obtener información clínica, datos clínicos del paciente, ya que los síntomas, la edad, el sexo y los antecedentes nos ayudarán a dividir las aguas en el diagnóstico imagenológico, pero en la charla de hoy fundamentalmente vamos a abocarnos a los hallazgos imagenológicos. Entonces, en cuanto a imágenes, es fundamental iniciar con el par radiológico, la radiografía frente y perfil o proyecciones oblicuas o proyecciones especiales, ya que obtenemos gran información y en algunas ocasiones en un estudio solicitado por otra causa podemos realizar un hallazgo y posteriormente estudiarlo. Esto obviamente le puede cambiar dramáticamente el pronóstico a un paciente si podemos encontrar alguna ejemplo, un tumor en estadios iniciales. Bueno, entonces después de que visualizamos una imagen patológica o que nos indica alteración en el mediastino, en la mayoría de los casos es necesario continuar con estudios de mayor complejidad, no nos podemos quedar con la radiografía de frente y seguimos estudiando el paciente en la mayoría de los casos con tomografía o resonancia magnética. Puse tomografía primero que resonancia porque es el método más disponible en la mayoría de los hospitales o de las clínicas antes que la resonancia. Pero los dos juegan un papel muy importante. Eh, la tomografía y la resonancia nos van a dar información anatómica más detallada. Por ejemplo, vamos a estudiar masas según la densidad o la intensidad y así vamos a ir estableciendo la composición o la estructura de la imagen que estamos estudiando. Además, el comportamiento de la imagen que estamos estudiando con el contraste, si tiene invasión de las estructuras vecinas, si hay metástasis a distancia, etc. Y por último, tenemos el PET o el PET-CT, que evalúa si la estructura es activa metabólicamente, si tiene un comportamiento maligno, si hay anopatías metastásicas que realzan con la inyección del contraste, se- con la inyección del contraste, y también para el seguimiento del linfoma. Bueno, para estudiar el mediastino clásicamente y académicamente se usa una división. Hay muchas divisiones cuando revisan la literatura, pero a la que más nos hemos acoplado es a la división anterior, media, superior y posterior del mediastino. Esta división se utilizó clásicamente para estudiar masas, ya que antiguamente, no tan antiguamente, se suponía que en el mediastino anterior había cierto tipo de masas, en el medio cierto tipo de masas, en el superior cierto tipo de masas y en el posterior otro tipo distinto. Pero pues nos hemos dado cuenta gracias al advenimiento de la tecnología, tomografía, resonancia, PET, lo que les mencioné anteriormente, que estructuras anormalmente o patológicas del mediastino anterior o del medio o del posterior pueden estar en cualquiera de estas divisiones. Es así que eh, un tumor que clásicamente
se pensaba que era exclusivo del mediastino superior, se puede encontrar fácilmente en el mediastino posterior o anterior y así sucesivamente. Sin embargo, esta división no pierde rédito académicamente y es así que vamos a continuar estudiándolo. Entonces, en este diagrama, en color azul, está el mediastino superior que inicia desde una línea imaginaria que trazamos desde el ángulo externar hasta el disco intervertebral T4 y T5. El mediastino anterior, que está de color amarillo, que está desde la región posterior del esternón hasta la cara externa del pericardio anterior. El mediastino medio, que es básicamente lo que está en medio del pericardio, es decir, el corazón y la emergencia de los grandes vasos, en color rojo, y el mediastino posterior, que va desde el pericardio posterior hasta la columna dorsal. En esta diapositiva tenemos una reconstrucción 3D hecha con un tomógrafo de múltiples filas de detectores, en el cual vemos el mediastino con la expuesto después de en un postproceso recortada el externón y y la región anterior y posterior de la costilla. Esta sería como una vista coronal o de frente de lo que es una reconstrucción 3D en un tomógrafo multislice. Este diagrama es un clásico de la anatomía de Netter, donde vemos la división a través de la línea que les comenté, del ángulo external y el espacio intervertebral T4-T5, hacia arriba hasta el opérculo torácico del mediastino superior, de una línea que trazamos también imaginaria a través del pericardio anterior y hasta el borde posterior del esternón, donde nos muestra el mediastino anterior, y la otra línea trazada desde el pericardio posterior, de ahí hasta la columna dorsal y los músculos intercostales y costillas posteriores, los arcos costales posteriores, tenemos entonces el mediastino posterior. Y en medio de esto que les describí, el mediastino medio, que es, como les mencioné, una vez más el corazón y la emergencia de los grandes vasos. En esta imagen, que es de una proyección de frente, sin el esternón y sin los arcos costales anteriores, vemos cómo está ubicado el mediastino en medio de las pleuras parietales pulmonares. Aquí vemos la aorta ascendente, la vena cava superior, la arteria pulmonar, los nervios frénicos, y vamos en el transcurso de la charla a ir dilucidando y a hacer detalles más específicos de lo que es la anatomía del mediastino. En esta diapositiva les quiero mostrar el límite superior del mediastino superior, que es el opérculo torácico. Aquí vemos el mismo opérculo torácico, pero sin los pulmones, donde vemos la salida a través del opérculo de los grandes vasos del cuello. Vemos también la relación que tienen con el esófago y la tráquea. Esta es una vista posterior del mediastino anterior. ¿Sí? Les estoy mostrando como si estuviéramos parados en el corazón los límites del mediastino. Entonces hagamos de cuenta que somos chiquititos y estamos en el corazón y estamos viendo en la parte posterior del esternón, viendo lo importante que las importantes estructuras que ocupan el mediastino anterior, básicamente la cadena mamaria, la arteria mamaria, la vena mamaria, y más adelante les voy a mostrar la grasa del mediastino anterior, el timo y otras estructuras que podemos encontrar. En esta imagen, igual, como si estuviéramos parados chiquititos dentro, en el corazón, sobre el corazón, vemos una imagen posterior del mediastino, es decir, el mediastino posterior. Aquí vemos tronco simpático, nervios esplácnicos, nervio mayor, nervio menor, nervio inferior,
los nervios espinales. Esto es la vista del mediastino posterior. En esta imagen vemos el límite inferior del mediastino, vemos cómo limita con el diafragma y el pericardio basal. Vemos la relación que tiene con la cava inferior, el esófago, el esófago, la tráquea y la vena ácigos y hemiácigos. Una imagen más, un esquema más de lo que es la división del mediastino en superior, medio, anterior y posterior. Hago mucho énfasis y soy incisivo en que les quede bastante claro estas divisiones, ya que es así que van a poder encontrar o les va a llamar la atención una estructura que normalmente no se ve en alguna de estas divisiones. A ustedes les va a llamar la atención cuando vean una radiografía, una tomografía, una resonancia, pero siempre teniendo este esquema de la división del mediastino. En esta diapositiva es como una imagen en 3D para que vean la relación que tiene el mediastino con el pulmón, la tráquea, el esternón, las costillas, el diafragma. En verde está el mediastino. Aquí les va a quedar más claro aún. Y en esta otra diapositiva, este es un esquema de lo que sería un- una tomografía. El mediastino en amarillo y la relación que tiene con los pulmones derecho e izquierdo. Bien, y ahora en esta radiografía de tórax frente que se solicitó para estudiar a un paciente, vemos que no es una placa óptima para estudiar mediastino. ¿Por qué? Porque es una placa poco penetrada, la cual requiere mayor exposición a los rayos X para que se vea un poco más la columna y así podamos estudiar de forma idónea el mediastino. En conclusión, esta no es una buena placa para estudiar mediastino. Aparentemente sí, pero no. Esta es una buena placa para estudiar el mediastino. Una proyección de frente donde vemos que la exposición a los rayos X ha sido óptima, no ha sido mucha para pensar que es una placa dura o sobreexpuesta, ni muy poca para pensar que es una placa blanda o infraexpuesta. Esta es una placa óptima donde podemos ver los contornos del mediastino, del corazón, de los pedículos pulmonares y la relación con las estructuras adyacentes. Aquí tenemos la placa de perfil donde vemos perfectamente el mediastino anterior en el espacio anterior al corazón, el mediastino medio que es el corazón propiamente dicho, el mediastino posterior y la relación que tiene con la columna, la tráquea que se ve radiolúcida, el arco aórtico que se ve más radiopaco con respecto a las estructuras adyacentes. En este diagrama vemos ya un poco mejor a qué equivale cada sombra del mediastino. Vemos que la sombra de la derecha es la vena cava superior, más abajo en el corazón es la aurícula derecha, que en el mediastino superior empezamos con la primera curvatura que es el botón aórtico, la siguiente la sombra de la arteria pulmonar, posteriormente la aurícula izquierda y por último abajo a la izquierda lo que es el ventrículo izquierdo.
En este esquema se representa un poco mejor botón aórtico o arco aórtico, la arteria pulmonar, que es normal verla convexa hasta los 20-25 años. Ya después de los 25 años, si la continuamos viendo convexa, nos tiene que llamar la atención. La siguiente sombra, que es la aurícula izquierda, que se ve convexa también cuando hay patología. Abajo vemos ya el ventrículo, el borde del ventrículo izquierdo. Si nos vamos hacia la derecha, podemos ver en algunas ocasiones una pequeña joroba radiopaca sobre la silueta del bronquio pulmonar principal derecho. Generalmente es el arco de la ásigos para que no nos genere de pronto duda de que sea una imagen patológica. Y bajamos y lo que vemos después por debajo del pedículo derecho es la sombra que genera la aurícula derecha. Nuevamente otro esquema. Es importante tener en cuenta entonces que el corazón no es como nos lo han descrito clásicamente, no tan así de que es un compartimento derecho y uno izquierdo, sino que más bien está el corazón, la cavidad derecha es más anterior y la cavidad izquierda es más posterior. Teniendo esto claro, más fácilmente nos vamos a ubicar y vamos a hallar un porqué de las estructuras que estamos describiendo, pues obviamente están superpuestas. Aquí en este esquema nos va a quedar mucho más claro. El número uno es el arco aórtico, el número 2 el tronco de la pulmonar, el número 3 es la sombra correspondiente al territorio de la aurícula izquierda, el cuarto la silueta del ventrículo izquierdo, el quinto la silueta de la aurícula derecha, el sexto la silueta de la vena cava superior, 7 y 8 los diafragmas, y aquí en 9 está señalada la cisura transversa. Entonces, ya entrando por espacios, por límites, el mediastino superior se sitúa encima del plano torácico transversal, tiene los límites por delante con el manubrio esternal y atrás las cuatro primeras vértebras torácicas. Aquí vemos el contenido, lo que contiene el mediastino superior. Timo, troncos venosos brachiocefálicos, vena cava superior, callado de la aorta y sus ramas, conducto torácico, nervios vagos y frénicos, nervios laringeos recurrentes, tráquea, esófago, músculos prevertebrales y proyección del tiroides en algunos casos patológicos. Entonces, aquí vemos más detalladamente sobre esta figura de color amarillo hacia arriba, de color rosado, lo que es el mediastino superior. En este esquema, entonces vemos denudado lo que es el mediastino superior, donde vemos en amarillito lo que es el timo, los troncos brachiocefálicos venoso derecho e izquierdo, el tronco brachiocefálico aquí en el lado derecho, la arteria carótida primitiva en el lado izquierdo, el pericardio, los nervios frénicos y su relación con las pleuras parietales de los pulmones y el diafragma en la base del mediastino. En esta diapositiva vemos el tiroides, cómo está la cercanía del tiroides con el mediastino superior, los nervios cardíacos del tronco simpático, los nervios vagos, los nervios laringeos recurrentes.
Bueno, ahora el mediastino anterior. El límite por delante con el cuerpo del esternón, los músculos transversos del tórax, por detrás con el pericárdio fibroso y lateralmente con la cara medial de los pulmones, con las pleuras parietales de los pulmones. ¿Qué estructuras encontramos en el mediastino anterior? Timo, ganglios linfáticos, tejido adiposo, vasos mamarios internos, entre otros. Bueno, esta es la diapositiva de las 4T. Aquí están los 4 tumores más frecuentes en orden del más frecuente al menos frecuente. Tenemos de primeras el tumor tiroideo, seguido por el timoma, el teratoma y el terrible linfoma. Si ustedes tienen en mente estos 4 tumores del mediastino anterior, tienen el 90-95% de probabilidad de diagnosticar con certeza los tumores del mediastino anterior. Esta imagen entonces hace referencia a lo que es el mediastino anterior de color amarillo y su relación con el mediastino superior y el medio. Aquí vemos que la estructura que protagoniza el mediastino anterior junto con el superior es el timo. Recordemos que a los 20-25 años es normal ver vestigios del timo, que el timo en los niños menores de 5 años está aumentado de tamaño y hace parte de la silueta cardiotímica. Y ya después de los 30 años el timo es casi reemplazado en su totalidad por tejido graso y se ven apenas pequeños vestigios de densidad de tejidos blandos dentro de una imagen casi en su totalidad grasa. Cuando veamos que el timo está aumentado de tamaño o que vemos más estructuras del timo después de los 30 años, eso nos tiene que llamar la atención porque aquí puede haber asiento de una patología tímica. Nuevamente entonces la diapositiva de la visión posterior del mediastino anterior, donde vemos los músculos esternoioideo, el esternotiroideo y el homoioideo, aparte de las estructuras vasculares que les había mencionado en esta diapositiva, que es un segmento del mediastino superior. Vemos cómo está la grasa adyacente de los grandes vasos de la tráquea, del esófago y del timo, y la traigo a colación para relacionarla con esta imagen, donde vemos aquí cómo está esta línea punteada, donde dice nivel vertebral T4, T5, cómo es que el timo ocupa el mediastino superior y el mediastino anterior, la importante relación que tiene el mediastino superior con el anterior. Y en esta diapositiva, ya terminando los esquemas, vemos en verde lo que corresponde al mediastino anterior, superior y posterior, rodeando al mediastino medio. En esta radiografía de frente vemos en el mediastino superior izquierdo una imagen radiopaca que no hace signo de la silueta con el botón aórtico, lo cual nos hace pensar que es una imagen del sector anterior, es decir, que está ubicada en mediastino superior y en región anterior. Es una imagen radiopaca con respecto a las estructuras adyacentes de bordes bien definidos, la cual terminó siendo un bocio tiroideo con proyección endotorácica. Estas son las piezas anatómicas. Ahora esta imagen que se visualiza en el mediastino superior derecho, eh,
de contornos bien definidos que aumenta el pedículo pulmonar derecho y aumenta el tamaño del mediastino superior y medio derecho de bordes bien definidos resultó siendo un timoma. Esta imagen vemos un ensanchamiento del mediastino donde se ve una pérdida de la relación de ambos pedículos pulmonares, un ensanchamiento del mediastino medio de bordes parcialmente definidos, resultó siendo un linfoma no Hodgkin. En esta imagen vemos otra imagen radiopaca que borra o oculta el pedículo izquierdo de bordes bien definidos, y en la proyección perfil se ve que es más densa que las estructuras del mediastino medio y anterior que lo ocupa. Esta imagen resultó ser un linfoma de Hodgkin. Esta radiografía que continúa es un neumomediastino, la proyección frente y perfil, donde vemos el aire que diseca los planos grasos del mediastino medio, el mediastino anterior, de esta forma visualizándose mejor el timo en la proyección de perfil, visualizándose mejor la silueta cardíaca que está separada por el aire del pericardio, y también vemos con los asteriscos el enfisema subcutáneo. Continuamos entonces con el mediastino medio. El contenido del mediastino medio es el pericardio fibroso y su contenido, es decir, el corazón y la porción inicial de los grandes vasos. El mediastino tiene gran importancia por las adenopatías, que es por lejos lo que más se altera y llama la atención en la patología concerniente al mediastino: las alteraciones vasculares, los quistes broncógenos y pericárdicos, metástasis a los ganglios mediastínicos de tumores renales, carcinomas de cabeza y cuello, carcinoma tiroideo, melanoma y seda de mama. Recuerden siempre buscar, cuando vean ganglios aumentados de tamaño de más de 10 milímetros en el mediastino, buscar un posible foco de tumor de células renales. Es es el carcinoma que más metastasiza a los ganglios del mediastino. Continuamos entonces con otra patología propia del mediastino medio, que es la lipomatosis mediastínica, mediastinitis, neumopericardio y hemopericardio. Este esquema que es para recordar que estamos en el mediastino medio, y la relación que tienen con los ilios, que son los espacios por donde pasan los pedículos pulmonares, y la relación que tienen con las pleuras parietales de ambos pulmones. Aquí está el mediastino medio, corazón, emergencia de grandes vasos. Aquí vemos cavidades derechas en la región anterior, cavidades izquierdas en la región posterior. Nuevamente mediastino medio. Arriba tenemos entonces lo que son los grandes vasos, abajo el diafragma, a la izquierda el esternón y a la derecha lo que es la caja torácica, los arcos costales posteriores y los músculos intercostales. Aquí los nódulos linfáticos que hay en el mediastino, nódulos precarinales, ganglios torácicos. Aquí están los ganglios supraclaviculares, cervicales bajos, esternales, los paratraqueales superiores, paratraqueales inferiores, prevasculares, prevertebrales, subaórticos, paraórticos,
subcarinales, paraesofágicos, iliares, lobares y subsegmentarios. Tienen que tener muy en cuenta los ganglios del mediastino, ya que el diámetro máximo permitido en el mediastino de un ganglio es normal de 2 a 10 milímetros. Cuando tengamos más de 10 milímetros en un ganglio, esto nos tiene que llamar la atención y hacernos pensar en patología inflamatoria, metastásica, reactiva, muchas cosas que pueden estar causando el aumento del tamaño de los ganglios del mediastino. Bueno, el contenido del mediastino posterior rápidamente: aorta torácica, conducto torácico, nódulos linfáticos, venas ácigos y hemiácigos, nervios esplácnicos torácicos, esófago, nervios vagos, vasos y nódulos linfáticos, plexo esofágico, troncos simpáticos torácicos, y de cada una de estas estructuras podemos encontrar cualquier variedad de patología. Así que pienso yo que de las porciones donde hay mayor cantidad de hallazgos eh, anormales en el mediastino es en el mediastino posterior. Y diría yo que es por lejos el área que asienta mayor patología de los 4 compartimentos que hemos estado describiendo en esta charla. Vamos a encontrar, entre muchas otras cosas, hernias hiatales, carcinoma esofágico, megaesófago, hematopoiesis extramedular, adenopatías, tumores neurógenos, hernia de Boxdalek, tumores osteomusculares, meningocele, mielomeningocele, varices esofágicas, y la lista continúa. Recuerden, esta es la imagen del mediastino posterior. En esta diapositiva del mediastino posterior quiero básicamente mostrarles la relación del esófago, de la aorta descendente y por último de la columna vertebral. El mediastino posterior, la relación de la vena cava superior y las venas semiácigos. El mediastino posterior de perfil. Nuevamente mediastino posterior de perfil donde vemos con más detalle las venas ácigos y hemiácigos. En esta diapositiva vemos venas ácigos, hemiácigos, el conducto torácico, la cisterna del Kilo, la aorta descendente y la vena cava superior. Ahora en esta vemos la aorta descendente o torácica, la relación con el esófago. Y aquí en esta diapositiva vemos la relación de la aorta con los nervios y con la columna dorsal. Nuevamente el esquema anterior, medio y posterior. Bueno, y en esta radiografía con esquema quiero mostrar la relación de la aorta ascendente con los vasos del cuello y la íntima relación que tiene con el tronco de la pulmonar y los bronquios. Esta destaca un poco más la aorta y como por detrás viene la tráquea y el árbol bronquial. Esta destaca la tráquea y el árbol bronquial y por detrás cómo discurre el esófago. Esta destaca la aorta ascendente, el callado de la aorta descendente y cómo enrolla o abraza el bronquio pulmonar izquierdo y su relación punteada con la aorta descendente y el esófago. En esta vemos un poco más de lo mismo, pero
mostrando los troncos brachiocefálicos venoso izquierdo y derecho en relación anterior a lo que sería el tronco brachiocefálico de, de la región derecha. Esta diapositiva es un negativo de una tomografía de un corte axial de las cavidades derechas anteriores, cavidades izquierdas posteriores, seguidas de la aorta, más atrás la vena ácigos y en medio de estas dos estaría el esófago. En esta radiografía llama la atención que el pedículo pulmonar izquierdo no se ve. Hay un aumento del diámetro del mediastino por una imagen que aparece ocupando el mediastino anterior en esta imagen, en esta radiografía de frente, vemos un mediastino lateralizado a la izquierda, una hiperclaridad pulmonar derecha, aspecto compensatoria, una pérdida del volumen del emitoras izquierdo, elevación de la cúpula diafragmática. Vemos que el emitoras izquierdo está muy disminuido de tamaño, que todos estos hallazgos nos hacen pensar en, puede ser una neumonectomía, una hipoplasia pulmonar, una genesia o una atelectasia universal. En esta imagen vemos que el seno cardiofrénico derecho está borrado por una imagen de densidad líquida o grasa de bordes bien definidos. Se hizo la tomografía y resultó que era una imagen bien definida con unidad Hounsfield que de densidad líquido resultó siendo un quiste pleuropericárdico. Muy común, más común de lo que yo pensé antes de dedicarme a las imágenes. Nuevamente una imagen redondeada que desplaza el, el bronquio pulmonar derecho, lo eleva, que desplaza las estructuras del pedículo derecho de densidad líquida. Se hizo la tomografía, resultó ser una imagen de bordes bien definidos de densidad agua. En la resonancia en el tiempo 2, en el T2, se visualiza hiperintensa, confirmando su contenido quístico. En esta imagen, recordando lo que les decía inicialmente en las diapositivas de la anormalidad, aquí llama la atención que siendo un paciente de por encima de la cuarta década de la vida, tiene un arco medio izquierdo convexo, un arco que esto nos es indicativo de hipertensión pulmonar. Recuerden que el arco medio normalmente es cóncavo después de los 20 años, hasta los 25 años. Y el tronco de la pulmonar tiene que ser menor o igual a la aorta descendente en la tomografía. Y aquí en la tomografía vemos que claramente este tronco de la pulmonar duplica de tamaño la aorta ascendente. Bueno, y en esta diapositiva el espacio pericárdico está ocupado. Es un claro hemopericardio al cual se le quiso drenar, pero se drenó infructuosamente. Lo que sí se agregó fue un neumomediastino, confirmado nuevamente en la tomografía de tórax, donde vemos bien en la región anterior de esta tomografía una hipodensidad donde se colocó el ROI y se confirmó que era aire al igual que en los pulmones. Entonces ahora el paciente estaba con neumopericardio, además del hemopericardio. Esta tomografía es del paciente que les mostraba que tenía un colapso del hemicampo pulmonar izquierdo. Este paciente resultó que tenía era una agenesia pulmonar izquierda. Esta imagen del mediastino superior es un lipoma, los que tiene densidad grasa. Esto es un teratoma,
Es una imagen heterogénea que comprime y ejerce efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. Esta es una hernia de Morgagni. La imagen superior es un timoma, la inferior es un linfoma. Aquí vemos un timoma maligno, cual infiltra la grasa pericárdica en la imagen superior derecha, perdón. Vemos que hay un trombo en la vena cava superior y en la imagen del medio a la izquierda vemos que hizo metástasis pleurales y ascitis. Estas son las adenopatías calcificadas por TBC, confirmada con tomografía. Y bueno, ya para la siguiente clase les mostraré ya ahora sí un poco más en detalle lo que es el mediastino en tomografía. Ya vamos a hacer más énfasis en lo que es la semiología radiológica en tomografía y resonancia. Por el momento es todo por hoy, espero que les haya servido mucho. Muchas gracias.